Todos hemos soñado alguna vez con ser millonarios, tener autos de lujo, mansiones, yates, viajar en jets privados, rodearte de lujos que parecen sacados de una película. Pero lo que pocos piensan es que así como se gana, también se puede perder todo en cuestión de horas. Hoy te voy a contar la historia de Eike Batista, un empresario brasileño que llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo y terminó en la ruina total. Su caída fue tan rápida y brutal que todavía hoy es estudiada como una de las pérdidas de fortuna más impactantes de la historia moderna. Para entender su historia, primero tenemos que retroceder. Eike Batista no nació pobre. Su padre fue un reconocido ministro de Minas y Energía en Brasil. Desde joven tuvo contactos con el mundo de los recursos naturales y ahí fue donde encontró su oportunidad. Empezó en el negocio de la minería de oro en los años 80 y rápidamente hizo millones. Tenía ambición, visión y un estilo de vida extravagante que siempre llamó la atención de los medios. Con el tiempo expandió sus negocios al petróleo y al gas. Fundó un conglomerado de compañías que tenían algo en común todas. Llevaban una X en el nombre. Para él, la X representaba la multiplicación de la riqueza. OGX, su empresa petrolera, era la joya de la corona, con promesas de descubrir enormes reservas de petróleo frente a la costa de Brasil. Atrajo miles de millones de dólares en inversión. Y no solo eso, convenció a inversionistas internacionales, bancos y hasta al propio gobierno brasileño de que estaba construyendo el futuro energético del país. En 2012, su fortuna personal fue estimada en 35 mil millones de dólares. Para que tengas una idea, eso lo colocaba por encima de gente como Larry Page, fundador de Google, y mucho más cerca de titanes como Warren Buffett. Batista vivía como un rey autos deportivos estacionados en su mansión de Río de Janeiro. Un yate valorado en más de 25 millones de dólares, aviones privados, relojes de colección, incluso mandó construir una mansión con vista al mar donde vivía con su esposa, una modelo internacional. Su vida era portada de revistas. No solo era millonario, era un símbolo del nuevo Brasil que en esa época estaba creciendo como nunca. Pero aquí es donde la historia empieza a oscurecerse. Lo que parecía un imperio sólido, en realidad estaba construido sobre promesas infladas. OGX, su empresa petrolera, había hecho estimaciones de producción exageradas. Prometió producir 750,000 barriles diarios de petróleo, una cifra que habría puesto a Brasil en un lugar privilegiado en el mercado mundial. Pero la realidad fue muy distinta. Las reservas no eran tan grandes, los pozos no producían como se esperaba, y los costos eran mucho mayores de lo que había proyectado. Los inversionistas empezaron a sospechar, los analistas comenzaron a señalar inconsistencias, y de pronto lo que antes eran titulares de éxito se convirtieron en advertencias. En 2013, la burbuja estalló. El mercado perdió la confianza. Las acciones de sus empresas se desplomaron más de un 90% y su fortuna, que parecía intocable, desapareció, casi por completo. Hubo un día en particular donde sus compañías perdieron más de 1,000 millones de dólares en valor de mercado. Imagínate lo que es eso en un solo día. Lo que para cualquiera sería riqueza infinita, para él fue una simple línea roja en una pantalla de bolsa. Pero su ruina no fue solo financiera. Con el colapso vinieron las investigaciones. Se descubrió que había manipulación de información, que había sobornos y conexiones turbias con políticos y empresarios. Eike Batista pasó de ser el millonario carismático que hablaba de un Brasil próspero a ser acusado de corrupción y condenado a prisión. Terminó vistiendo uniforme de reo, custodiado por guardias en la misma ciudad donde unos años antes cerraba calles para pasear sus Ferraris. Su caída fue tan espectacular que medios internacionales lo llamaron la historia de la evaporación más grande de riqueza en el mundo moderno. En solo un par de años pasó de tener 35,000 millones de dólares a deber más dinero del que poseía su fortuna. No solo llegó a cero, fue negativa, tenía deudas multimillonarias, demandas y pérdidas que superaban todo lo que había acumulado. Y lo más trágico es que no cayó solo detrás de Batista. Había miles de inversionistas que creyeron en sus promesas, fondos de pensiones
que invirtieron el dinero de trabajadores, bancos que prestaron capital y pequeños accionistas que confiaron en que él era el futuro, todos ellos perdieron junto a él. Lo que comenzó como el sueño de un país emergente se convirtió en una pesadilla financiera. La lección que deja esta historia es poderosa, nos recuerda que la riqueza puede ser tan frágil como una ilusión. Eike Batista no fue el primero ni será el último millonario en caer por promesas exageradas y decisiones arriesgadas, pero su caso es especial, porque su caída no fue lenta, fue casi inmediata y mostró al mundo que ni siquiera las fortunas más grandes están a salvo cuando se construyen sobre humo. Lo más irónico es que Batista siempre decía que quería convertirse en el hombre más rico del mundo, que su meta era superar a Carlos Slim y a Bill Gates. Y por un momento parecía que lo iba a lograr, pero en su ambición olvidó lo más importante. Los negocios no se construyen con promesas, se construyen con resultados, y cuando esos resultados no llegaron, todo lo demás se vino abajo. Hoy Eike Batista es un ejemplo de advertencia. Su historia aparece en universidades, en documentales y en libros sobre economía, como el caso de cómo no manejar una fortuna de millonario influyente, a reo condenado de yates y mansiones a deudas y vergüenza pública. Y ahora la reflexión es para ti. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías diferente? ¿Lo gastarías en lujos inmediatos, como Eike Batista, o lo invertirías de forma que sobreviviera incluso a las tormentas más duras del mercado? Porque al final esta historia nos recuerda que el dinero puede llegar de la noche a la mañana, pero también se puede ir igual de rápido.